La realidad es que la violencia es algo aprendido. Normalmente una persona que es violenta ha sufrido violencia desde los primeros años. Cuando nosotros somos pequeños, cuando somos niños, es cuando creamos una máscara, un personaje que es el que nos va a acompañar toda la vida, la personalidad, ¿no? El carácter. Y ese personaje se va constituyendo de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo. Cuando hay violencia, cuando el niño o la niña aprenden que tienen que sobrevivir en un ámbito en el que no se pueden proteger, en el que tienen que reaccionar, ¿no? En el que tienen que estar constantemente a la defensiva, normalmente esta violencia se va quedando como una memoria, primero en el cuerpo, luego en las emociones, luego en los pensamientos y finalmente en conductas. Son cosas que como sociedad no nos gusta ver porque preferimos pensar que están mal, ¿no? Que hay alguien que tiene una enfermedad mental, pero en realidad son gente completamente normal, funcional. Muchos de ellos seguramente los tratamos todos los días, con la diferencia de que la violencia se vuelve un recurso para resolver las cosas. La violencia siempre es un recurso que es muy fácil de utilizar. Son personas que han sufrido violencia, son personas que constantemente están experimentando emociones negativas, ¿no? O sea, que los hacen sentir mal. Son gente que normalmente también tiene baja autoestima porque no se les ha formado la confianza en sí mismos, en las otras personas, y entonces normalmente están muy solos, ¿no? Y cuando perciben que hay una situación que pone en riesgo su vida, lo cual esto ya es subjetivo, ¿no? O sea, en realidad, no sé, el ejemplo del chico pues no es que sus suegros, ¿no? Pusieran en riesgo su vida, pero sí la vida que según él está construyendo. Cuando una persona que tiene el recurso de la violencia a flor de piel contacta con este miedo, o sea, la violencia se conecta siempre con el miedo. Cuando se contacta la violencia con el miedo, la persona muestra estas conductas que son completamente pues antisociales, ¿no? Y que pueden afectar a todos. La violencia también se nutre de la ignorancia, por eso es muy peligroso que vivamos en un lugar en donde pues la escuela cada vez va perdiendo más poder, ¿no? Donde la gente ya no lee, donde la gente ya no sueña, en donde también hay todo un ambiente que promueve todo esto, ¿no? Y va normalizando prácticas que vemos como pues, inofensivas, pero que en realidad nos van haciendo llenarnos la mente de más violencia. Estas series que se han puesto de moda últimamente, ¿no? En donde hay tantísima violencia y que pareciera que es algo que pues es pues ajeno o distinto, pero en realidad nuestra mente va creando posibles escenarios que nosotros vamos viendo afuera. O sea, lo que pasa afuera también pasa adentro. Entonces, cuando normalizamos la sangre, las escenas de asesinatos, violaciones, todo esto se va volviendo parte de las posibilidades que existen en el mundo. Y no es un moralismo, no es como que esté bien o mal, sino que nuestra mente, si no tiene una estructura que sea sostenida con la confianza, la esperanza, el amor, el cuidado del otro, la compasión, la ternura, entonces cuando yo percibo al otro como distinto, puedo yo acabar con él, puedo yo eliminarlo porque él es el problema. Hay ciertos precursores. Se habla, por ejemplo, de que la violencia a los animales es un precursor de la violencia a las personas, ¿no? Normalmente eso sucede en niños, en adolescentes, ¿no? Siempre la violencia, es muy raro que vaya, digamos, de 0 a 100, ¿no? Que el primer acto de violencia sea quitarle la vida a alguien. Normalmente hay conductas antisociales y disruptivas que se pueden ver en romper las reglas, a veces, por ejemplo, al conducir, ¿no? Te pasas el semáforo, otro día se emborracha y presume de eso. O sea, hay una falta de remordimiento, ¿no? Hay una falta de conciencia del daño que se le hace a las otras personas.
Hay un distanciamiento con el dolor. Hay gente que puede, por ejemplo, se corta el brazo y no siente, ¿no? Entonces es como alejarse de lo que nos hace más humanos, ¿no? Que también tiene que ver con la empatía, con la compasión. Normalmente son personas que necesitan una recompensa inmediata. Son personas que no se llenan con nada, que necesitan estar huyendo de la realidad, pues con sustancias, por ejemplo, ¿no? Y que la forma de arreglar las cosas suele ser pues de manera violenta, con gritos, con amenazas, y ya de ahí a la acción realmente no hay mucha diferencia, porque el impulso es lo que los guía. O sea, tal vez no quieren matar a alguien, pero van probando hasta que traspasan esa línea y ya no hay vuelta atrás. En psicología hablamos de distintos tipos de patologías. Puede ser que no, hay personalidades que no sienten culpa, ¿no? Y es por eso la violencia es peligrosa, porque hay gente que puede contactar con la culpa y realmente frenarse, ¿no? Pero hay quien no. Hay quien no siente culpa y hay quien no puede detener el impulso. Las leyes a veces es un efecto paradójico, porque si bien es cierto que casi la mayoría de nosotros solamente las cumplimos por el miedo al castigo, ¿no? A la multa, a que te cachen, todo esto, pero también alguien que ya se dedica profesionalmente a hacer cosas así, ¿no? Alguien, por ejemplo, que se dedica a secuestrar, si endurecen la ley para los secuestradores, pues va a volverse más duro también, ¿no? Es como un mensaje de que tiene que hacerlo mejor, porque si lo llegan a cachar, ya no va a salir de la cárcel, entonces mejor se asegura de que no lo cachen. Yo creo que las consecuencias de estos años, más lo que venga, porque no se ve que haya, digamos, una remontada, vamos a vivirlas todos. Seguramente habrá más violencia, habrá más inseguridad, habrá más corrupción, ¿no? Habrá menos control social, porque en realidad todos estamos en una dinámica, aceptando una dinámica que nos está alejando a unos de otros, ¿no? Que está rompiendo las familias, que está dificultando. Por ejemplo, lo de la escuela es muy grave, ¿no? El hecho de que la gente ya no esté formada. Hay gente en secundaria que no sabe leer ni escribir, ¿no? Porque además pues todo se volvió como, pues eso, supervivencia, ¿no? Cuando estamos en supervivencia no hay crecimiento, y en nuestro país lo que está pasando es que cada vez más estamos en supervivencia. Cada vez hay más historias de supervivencia.